¿Cuál es la mejor esperanza? Que un hombre vino a salvarnos y nos muestra lo que podemos hacer. Y nos muestra que tenemos poder con el Espíritu Santo y que podemos hacer las mismas cosas y aún mayores que Él. Esa es nuestra bendición. Y de la introducción, y dice, pues nada perfeccionará ahí, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué nos acercamos? Podemos entrar a su presencia cuando queramos. No es un solo sacerdote una vez al año, sino que entramos cuando queremos. ¿Entiéndenlo, no? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Con mucho gozo, mucho gozo. ¿Cómo están todos? ¿Sabes qué? Yo quiero honrar a una persona. Yo sé que se van a molestar, no sé si se van a molestar ustedes, pero ayer me llamó una señora que estaba muy enferma, tremendamente, no voy a decir el nombre, y yo le digo, ¿sabes qué? Tú me llamas solamente cuando estás muy enferma, pero no ves nuestras predicas, no vienes a la iglesia, etcétera, etcétera. Y ella me dijo, pero si ustedes se fueron a Chicureo. Le dije, pero ¿sabes qué? Tú estás a un botón de ver la prédica. Porque nosotros transmitimos la prédica en vivo y en directo, ¿cierto? Entonces, tienen siempre la excusa para decir no y me usan como un bastón. Cuando ya no dan más, me llaman y eso no corresponde, eso es si a mí no me importa, yo oré igual por ella y todo lo demás, pero ¿sabe qué le hace muy mal eso? Porque ustedes se necesitan, le dije, tú necesitas alimento, necesitas como el pan. Y el pan diario nosotros es leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, y el pan, la marraqueta grande, la damos aquí el domingo. Vamos revelando cosas para que ustedes vean diferente, se van abriendo los ojos para ver la Biblia ustedes mismos, ¿entienden? Porque cuando ustedes leen después de las revelaciones de acá, uno empieza a decir, oh, sí, pues esto está así. Eso, entonces yo quiero levantar a una persona que está en Buenos Aires, que se llama Griselda Noblia. Ella está todas nuestras reuniones, aquí el domingo y también las reuniones de los miércoles de enseñanza. Entonces, ella es parte de esta iglesia y sabe todo lo que nosotros sabemos y participa como si estuviera acá. Y está en Buenos Aires, hermano. Ni siquiera en Mendoza, que podría venir. En Buenos Aires, pero ella está juntando plata, creo que para venir. Entonces yo quiero decirle a toda esa gente que de repente ve esto, y gente que me llama, me pide oración, porque tengo cadenas de oraciones de personas, oye, ¿sabes que están operando a tal persona? Entonces, y yo oro, si no me niego a eso, porque las oraciones son para el Señor y del Señor. Pero ¿saben qué? La comodidad ha llegado al máximo. Si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Ahí hay una iglesia donde tú te vas a encontrar con el Señor, no me importa cuán lejos sea, hermanos míos. Que tenga que ir hasta el fin del mundo, si yo me voy a encontrar con Cristo, yo voy hasta el fin del mundo. Pero hoy día la gente no, es cómoda. Imagínense, Jesucristo andaba a pie. Y la gente corría y lo perseguía por todas partes. A pie, hermano mío, kilómetros, días. Y nosotros, no, te fuiste muy lejos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no entendemos que necesitamos a Dios? Lo necesitamos para vivir bien, para no enfermarse, para tener una vida gratificante. Necesitamos a Dios. Entonces todos decimos, sí, no, yo amo al Señor, pero no hacen el más mínimo esfuerzo. Hermanos míos, cuando yo me convertí, a los poco tiempo, yo empecé a enseñar y a discipular personas, con lo poco que sabía. Claro, estudiaba la palabra, pero sabía poco, pero iba y ayudaba a gente. O sea, lo que decía Juan Eduardo, es un mandamiento ir a las naciones y discipular las naciones. No es algo voluntario que si no, si es que no tengo tiempo. No es así, hermanos míos. Vas a ser juzgado.
por lo que tú haces. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, hermanos míos, peca, está pecando. Entonces dice, pero ¿por qué el Señor? Porque tú estás pecando, porque no estás cumpliendo lo que Cristo y el Padre dijeron, que fuéramos y hiciéramos discípulos al que se nos acerque. Amén. Amén. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Alguno tiene morado el ojo? Déjeme verlo. Es así. No hablamos del Señor. ¿Saben que al principio, sobre todo al principio, se me acercaba alguien a venderme maní, qué sé yo, al auto? Ya, yo te compro 3 paquetes, pero déjame hablarte del Señor. A lo mejor cambió la vida de ese hombre, uno no sabe lo que hace el Señor con lo que nosotros hacemos. Pero yo insistía, decía, y por eso estoy aquí adelante, pues, hermanos míos. ¿Se dan cuenta? No fue casualidad, no es que el Señor me escogió, no. Yo hice lo que el Señor dice que debemos hacer. ¿Se dan cuenta, no? Hoy día voy a hablar algo muy importante que, hermanos míos, sin querer levantarme yo, no se sabe en la iglesia. No tiene ni idea en la iglesia de lo que voy a predicar hoy día yo. Y cambia el Evangelio y el Antiguo Testamento, cambia todo cuando tú te das cuenta de esto. Voy a predicar, así se llama esta predica, la eternidad de la cruz. ¿Por qué la eternidad de la cruz? Porque la cruz, el sacrificio fue desde el principio. En la fundación del mundo fue inmolado el Señor. Por lo tanto, esta salvación es eterna. ¿Se están dando cuenta, no? Entonces uno dice, ¿cómo? Yo le preguntaba a una persona que estábamos conversando, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Si en Jesucristo está la salvación y solo en Él, ¿cómo se sanaron? ¿Cómo se liberaron? ¿Cómo fueron salvados? Y voy a tratar de explicarlo, hermano. Es súper complicado. Yo les pido que estén atentos, pero es que esta revelación va a dar vuelta a sus vidas y puede dar vuelta a muchas iglesias. Si lo escuchan, ¿ya? Para los que escuchan. Y quiero empezar por acá, Apocalipsis 13:8, que dice así. Están hablando de la bestia, ¿ya? Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, escuchen bien, en el libro de la vida. ¿Quiénes la adoraron? Los que no estaban escritos, o sea, los que no fueron salvados, los que no reconocieron a Jesucristo, los que no creyeron en Dios, ¿ya? Esos todos la adoraban. O sea, si tú no estás con el Señor firme, va a venir la bestia y tú vas a adorar la bestia porque no vas a entender esto. Porque la bestia va a mostrar poder, va a hacer muchos milagros, entonces la van a adorar. Pero aquí dice claramente, los que adoraron fueron cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí está lo importante, que fue inmolado. Y esta palabra inmolado significa matar. Fue asesinado, masacrado, con violencia, sacrificado. ¿Ya? Entonces, que no estaba en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y mejor traducción es desde la fundación del mundo. O sea, cuando empezó el mundo, Jesucristo fue sacrificado. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo si fue hace 2000 años nomás? Un poquito más de 2000 años. No, pues hermano, ese es el cronos. El Señor no tiene tiempo. Y Él decide cuándo lo hace para que sirva a nosotros. Entonces ese es el kairos, la hora del Señor. ¿Cuándo fue? En la fundación del mundo. Y Él cuando quiso y dejó todo este tiempo en el Antiguo Testamento y vino Cristo. Y nació Cristo. ¿Se dan cuenta, no? Pero ese sacrificio fue del principio. ¿Por qué? Porque también están metidos en esta salvación los del Antiguo Testamento, hermanos míos. Esta cruz salva a los del Antiguo Testamento. Pero ellos no reconocen a Cristo. Y los que no reconocen no pueden ser salvados.
Y yo voy a explicarles por qué esta cruz es eterna. Esta salvación es eterna. Se lo voy a decir con la palabra, no con lo que yo creo, no con interpretación. ¿Ya? Entonces ya quedó claro, él fue crucificado, inmolado, sacrificado, asesinado en la fundación del mundo. O sea, antes que naciera el hombre, antes que fuera creado el hombre, Jesucristo ya tenía el sacrificio hecho. Nuestra salvación estaba. ¿Se dan cuenta, no? Porque eso dice, es antes de. Esto no lo van a escuchar en ninguna parte. ¿Y saben qué? Es tan importante, es fundamental también para los antiguos, para los hebreos. Entonces, si vamos a Génesis, aquí vamos a empezar a explicar por qué esto. 14, del 17 al 20 voy a leer. Y yo esto lo leí, pero ahora quiero enfocarlo en esta salvación eterna. Así que, está repitiendo, no, concéntrese en lo que voy a hablar. Cuando volvía de la derrota, de derrotar a Abraham, a Kedorlaomer y de los reyes con el que estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, aquí está, Jesucristo, Dios, ya, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Por qué pudo sacar pan y vino? Porque él ya había sido sacrificado al principio de la fundación. Entonces, ante Abraham, saca pan y vino y lo hace partícipe de su sacrificio. Entonces, Abraham come pan, que es el cuerpo de Cristo, inmolado, y sangre, que es la sangre que derramó Jesucristo cuando fue inmolado al principio de la fundación del mundo. ¿Me están siguiendo? Eso dice aquí. Abraham le dio, Melquisedec le dio, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Abraham diezmó. Él le dio la Santa Cena, lo hizo partícipe del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, le dio la salvación, porque cuando nosotros creemos en Jesucristo y comemos de su cuerpo y tomamos de su sangre, estamos haciendo un pacto, porque es la sangre del pacto de Jesucristo, para salvación, ¿sí o no? Es el nuevo pacto. Entonces lo hace partícipe de esto, sin que él supiera que él estaba siendo partícipe del milagro más grande que ha venido a esta historia, que es el sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. Entonces, el pueblo hebreo es parte de esta maravilla, porque Abraham es el primero de toda una descendencia, incluidos nosotros los cristianos, y a él lo hace partícipe. Después voy a explicar un poquito más eso, ¿ya? Entonces lo hace participar a Abraham y a toda su descendencia, que como en los diezmos estaban en los lomos de Abraham. ¿Por qué digo esto yo? Porque en Génesis 14, 4, 6, síganme. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino el hijo tuyo será el que te heredará. Le está hablando Dios a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Él es el primero de muchos. Él le está haciendo la promesa que va a tener millones de su descendencia, porque le muestra las estrellas, y las estrellas no se pueden contar, hermano. Son millones de millones, ¿ya? Esa es la descendencia. Y mire lo que dice aquí. Y creyó Jehová, y le fue contado por justicia. Cuando creyó Jehová, y le fue contado por justicia, esta palabra justicia es rectitud, para justificación. O sea, fue justificado en ese momento, cuando él creyó. ¿Me están entendiendo, no? Para justificación, para salvación de Dios. Eso quiere decir esta palabra. Y le fue contado por justicia. En ese momento, Abraham, cuando creyó a Dios que él iba a tener esa descendencia, se hizo efectiva su salvación. ¿Me están siguiendo? Ya. ¿Por qué dice esto? Entonces yo quiero explicar por qué
no es solo para él, sino para toda su descendencia. Esta salvación, para todo el Antiguo Testamento principalmente, ¿ya? Porque nosotros recibimos la Santa Cena en vida, ¿ya? Pero para todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? En Hebreos 7, 4 al 10 dice: considerad pues cuán grandes era este, está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, los levitas, los sacerdotes, ¿no es cierto?, pero que todavía no habían nacido porque estaban en Abraham, iba a ser descendencia de Abraham. Tienen mandamiento de los levitas, dice el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, ellos salieron también, los levitas, de los lomos de Abraham, y tienen ese mandamiento de tomar los diezmos de todos los demás, de todas las demás hebreos, ¿ya? De todas las demás tribus. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cómo lo bendijo? Le dio la Santa Cena. ¿Cierto? Ya. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, ¿quién es mayor que Abraham o Melquisedec? Por supuesto Melquisedec, porque es Dios, ¿ya? Es Jesucristo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los levitas. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese? Que todavía vive. Jesucristo. ¿Quién es el eterno? Jesucristo. ¿Sí o no? Y él es el que recibe los diezmos y el que da la Santa Cena, el que se sacrificó. Entonces, ¿está hablando de Jesucristo aquí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, quedó claro. Síganme, porque yo estuve muchas horas en esto. Y en la semana también, ¿ya? Para entenderlo. Uno de quien se da testimonio de que vive. Ahí quedé. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, al pagar el diezmo Abraham, también los levitas pagaron el diezmo porque estaban en él todavía no habían nacido, pero cuando yo doy, supongamos yo tengo muchos hijos, ustedes, y yo doy el diezmo, lo estoy dando en nombre de todos ustedes, de todos los que iban a nacer a través mío. Nacer de nuevo estoy hablando. Pero aquí, en este caso, nacen de Abraham, porque todos los hebreos, el pueblo hebreo, viene de Abraham y de Sara. Nadie más. De ahí parte todo. ¿Ya? Entonces, por eso él le dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ese es Melquisedec, o Jesucristo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, pagaron el diezmo toda su descendencia. Pues si pagó Leví, que eran los sacerdotes que recibían el diezmo, con mayor razón los otros, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy claro o no? Entonces también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Toda la descendencia, todo el pueblo hebreo estaba en los lomos de Abraham, ¿cierto? De Abraham, que los iba a tener la descendencia de todo el pueblo hebreo y todos los cristianos, ¿ya? Entonces, eso dice, todo el mundo diezmó, cuando Abraham diezmó a Jesucristo, a Melquisedec, toda su descendencia diezmó. Si diezmaron los levitas, con mayor razón los demás. ¿Entienden o no? Pero acuérdense que Abraham había recibido la Santa Cena, el sacrificio de Jesucristo. Entonces le dio lo mismo que los diezmos que él diezmó. Jesucristo le entregó su sacrificio para toda su descendencia. ¿Se dan cuenta o no? Pero eso no está en la Biblia, eso uno lo deduce, pero si todos diezmaron en sus lomos, también todos recibieron la Santa Cena en sus lomos. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Es de lógica. Si esto pasó aquí, entonces es lo mismo acá. ¿Sí? ¿Amén? Ya. ¿Se dan cuenta que está redondito esto? Entonces es muy importante porque los hace partícipes sin que ellos sepan en su sacrificio, derecho a su salvación. ¿Sí o no? Todos los antiguos, los del antiguo pacto.
Vamos avanzando. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ya? Entonces todos si diezmaron todos, también todos recibieron el sacrificio de Cristo. Entonces vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Dice Jesús, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Lo que profesamos, Jesucristo, nuestro Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está la maravilla, ¿por qué perdonó a los del Antiguo Testamento? Porque él cumplió la ley, pues, hermanos míos. Fue tentado, igual que todos los hombres, pero él no pecó. ¿Qué pasó con él? Él cumplió la ley. Y eso le da salvación a todos los del Antiguo Testamento que creyeron en Dios. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, por salvación, ¿cierto? Entonces, ¿me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿O estoy muy complicado? ¿Está bien? Ya. Entonces, como él dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, cumplió la ley completita el Señor Jesucristo. Pagó todo lo que tenían que pagar los antiguos del Antiguo Testamento. Hizo lo que tenían que hacer. Ninguno cumplió más que Cristo. ¿Ya? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es para nosotros. ¿Ya? Entonces nos salva a los del Nuevo Testamento y cumple la ley salvando a los del Antiguo Testamento. Eso está diciendo, porque si nos da el socorro y nosotros podemos ser santos y nos ayuda, también nosotros cumplimos lo que necesitamos cumplir para ser salvos, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque recibimos su sacrificio y está el Espíritu Santo y empezamos a ser santos, hermanos míos. Entonces aquí viene, esto hermanos, por favor, traten de comprender, ¿ya? A mí me costó mucho. Y Cristo, Hebreos 5, del 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, y escuchen esto, para que sepan, ofreciendo, esto fue un golpe la semana pasada, ofreciendo ruegos y súplicas, imagínense, rogando a Jesucristo, suplicando con gran clamor y lágrimas, llorando. ¿A quién le suplicaba? ¿A quién le lloraba? ¿Y a quién le clamaba? Al que le podía librar de la muerte. ¿Quién es ese? Dios Padre, ¿cierto? Porque vino como hombre, esto está hablando de Jesucristo hombre. Entonces él clamó para no caer, él ya lloró. ¿Para qué? Para que lo salvara el que podía librar de la muerte. ¿Qué era la muerte? Pecaba y moría. Para poder cumplir la ley, pues, hermanos míos. Porque él la cumplió. Y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Dios le concedió ser santo. ¿Sí o no? A causa de ese temor. O sea, fue tentado igual que nosotros. No tenemos excusa de seguir pecando, hermanos míos. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Nosotros nunca aprendemos. No, que somos todos pecadores. No nos justifiquemos más. Él aprendió la obediencia, porque vino como hombre igual a nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, fue perfeccionado. Él no era perfecto, fue perfeccionado. Hay alguien más que actúa ahí, ¿no es cierto? El Espíritu Santo y Dios Padre para perfeccionarlo. Como nosotros, el mismo Espíritu que está en nosotros. Entonces no tenemos excusa. Y vino a ser autor, y escuchen esto por favor, aquí está lo importante, vino a ser autor de eterna salvación, o sea, desde el principio al fin. ¿Sí o no? Si es eterna, no, lo del antiguo no, eterna, desde el principio al fin. ¿Se dan cuenta o no? De eterna salvación, gracias a eso, porque cumplió la ley y nos enseñó a nosotros a ser santos, para que nos salvara. Eterna salvación para todos los que le obedecen, los del antiguo y los del nuevo. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo?
¿Sí o no? Esto es maravilloso, hermanos míos. Esto no se dice en ninguna parte. No lo saben. No saben quién es Melquisedec. No tienen idea. Y ahí está la eterna salvación que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue sacerdote de Melquisedec, Dios. Porque Melquisedec es Dios. ¿Ya? Es Jesucristo Dios. ¿Ya? ¿Les queda claro o no? Vamos a Mateo 27, del 51 al 54. Aquí es cuando Cristo muere, hermanos míos. Muere, entrega su espíritu. Y miren lo que pasa. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Lo primero que pasa, se rompe el velo. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros podemos entrar, ¿no es cierto?, al lugar santísimo, donde está el velo, donde podía entrar en el Antiguo Testamento una sola vez un sacerdote, una sola vez al año, para el perdón de los pecados. Ese velo se rompe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar cuando queramos por la sangre de Cristo. Cuando queramos, cuando nos dé la gana. Hay libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y ahí está nuestra libertad, y ahí está nuestra salvación, por hermanos míos. Si no usamos eso, por algo se rompió en ese momento. Pero miren lo que pasó también, en el mismo momento. ¿Qué pasó? Estoy dando color. He aquí el templo del velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba a abajo, nadie lo pudo. ¿Sabe cuánto medía ese de espesor? 12 centímetros, nadie lo puede rajar. Eso fue Dios que nos abrió al morir Jesucristo. ¿Y después qué pasó? Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo resurrección en ese momento, porque Él había pagado los pecados de los que creyeron. En el mismo momento que nos da la salvación a nosotros, que podemos entrar, les da la salvación a los que habían creído. Y resucitan, pues, hermanos míos. ¿Sí o no? Porque Él pagó la ley y la cumplió y se sacrificó para salvar a los que estaban en el Antiguo Testamento. Está bien, ¿eh? ¿Sí o no? Está medio así. ¿Me entienden o no? Él murió. En ese momento que Dios se cumplió la ley y se cumplió su sacrificio, que había hecho partícipe a Adán y Eva, a Abraham y también a nosotros, para que nos salváramos, porque la salvación no fue hasta ahí, es hasta hoy día, y hasta mañana y para siempre. Ya, yo les voy a explicar por qué. Y vinieron a la santa ciudad, y dice, y abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dormido. Nosotros dormimos, no morimos, porque vamos a ser resucitados, ¿cierto? Ellos también resucitaron. Ahí está claro. ¿Se dan cuenta, no? Dormidos, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron, resucitaron junto con Él, y vinieron, ¿a dónde? A la santa ciudad. Y aparecieron muchos. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. La ciudad santa. La ciudad hecha por Dios. Por eso que hay una Jerusalén arriba y otra acá. Jerusalén. Eso significa Jerusalén. Una ciudad santa hecha por Dios. ¿Ya? Y aparecieron muchos, y se aparecieron. ¿Ya? Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, con los que estaban viendo su sacrificio, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocieron a Cristo como Hijo, legítimo de Dios, como somos cada uno de nosotros. Vamos a Hebreos 7, 11, 23. Hay más, hermano. No sé, cálmense. Esta cuestión duró mucho. Yo estuve muchas horas en esto. Si pues la perfección, escuchen bien, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si no hubiéramos necesitado a Jesucristo, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo los levíticos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Por qué dice otro sacerdote?
Está hablando de Jesucristo y de Melquisedec. Escuchen esto. Cuando Jesucristo dice, me voy a llorar. Cuando Jesucristo dice, yo oraré al Padre y enviaré otro consolador. No es igual a Él. ¿Cuál es la diferencia? Que Él es hombre en ese momento y el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Bueno, acá dice que hay otro. ¿Dice o no? ¿Qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote? Melquisedec es Dios, Jesucristo, hombre. Y usa eso. Otro sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y que no fue llamado según el orden de Aarón, que eran los levitas. Aarón el principal de los levitas. Porque fue cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de la ley. Y por eso viene el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto. Se termina el Antiguo Pacto y hay un cambio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor, Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés es el que recibió la ley para el Antiguo Testamento. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza, escuchen, si a semejanza, ¿cómo nos hizo a nosotros Dios? A semejanza, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo dice? A imagen y semejanza, ¿ya? Pero miren, aquí dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto a semejanza, es lo mismo, pero es hombre. Igual que nosotros, ¿ya? ¿Están entendiendo? Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces se levanta Jesucristo. ¿Con qué poder? Con el poder de una vida indestructible. Él no iba a morir, Él es el eterno. Fue Dios. Melquisedec vino aquí como hombre, murió y resucitó. Entonces es una vida indestructible, ¿o no? Es el eterno, ¿sí o no? Está ahí arriba con el Padre en este minuto. No murió, resucitó. Está vivo, vive. Cristo vive. ¿Cierto? Ya. Si no, vino... Gracias. 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote para siempre. Y Melquisedec es sacerdote para siempre. ¿Pueden haber dos? No, porque tuvo que venir como hombre. ¿Saben por qué tuvo que venir como hombre Jesucristo? Porque vino a salvar a los hombres. Y tenía que venir como nosotros para salvar a los hombres. No podía venir como Dios, pero no me dio gracia. No, tenía que venir como hombre porque nos iba a salvar a nosotros. No vino como ángel porque no salvó a los ángeles. ¿Me entiendes? Vino como hombre. Aquí dice eso. Que no se nos puede ir esos detalles, son importantes, hermanos míos. ¿Se dan cuenta que no es llegar y leer nomás la Biblia? ¿Ya dónde estoy? 17. Ya pasó. Melquisedec. Ya. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. O sea, el Antiguo Testamento queda derogado. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la mejor esperanza? Que un hombre vino a salvarnos y nos muestra lo que podemos hacer. Y nos muestra que tenemos poder con el Espíritu Santo y que podemos hacer las mismas cosas y aún mayores que Él. Esa es nuestra bendición. Y de la introducción, y dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué nos acercamos? Podemos entrar a su presencia cuando queramos. No es un solo sacerdote una vez al año, sino que entramos cuando queremos. ¿Entiéndenlo, no? Y tienen que usar eso, porque si no lo usan nunca van a ser de este Antiguo Testamento, nunca van a tener el poder para vencer la maldad y el pecado. Queda pues abrogado, ya lo leí, y Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, los otros sacerdotes, los del levita, ciertamente fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo. Juró el Señor, ¿quién? Dios Jehová,
Padre, nuestro Padre juró, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso se cumple, hermanos, porque Él juró. Y Dios cuando jura, jura pues. Nuestro Padre cuando jura, jura. Todas sus promesas se han cumplido, pero al pie de la letra. Todo lo que Él ha dicho. Entonces, Él dice esto. Tú vas a ser de la orden de Melquisedec. ¿Pero qué? Para siempre, eterno. Libertad para todos los que crean. ¿Sí o no? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Bueno, Cristo es uno solo y libera a todo el mundo, a los del Antiguo y a los del Nuevo Testamento. Demostrado está en Mateo cuando se levantan, ¿no es cierto?, y resucitan todos los santos, dice. Los que habían creído, los que superaron el pecado, y Cristo, y los que quedaron, algunos que se arrepintieron, ¿no es cierto? Y Cristo al pagar al cumplir la ley, les da salvación y resurrección. No solo salvación, la resurrección y la salvación. ¿Ya? Estoy terminando. Se me hizo corto, ¿no? Es corto, ¿ah? Y yo estuve tantas horas y mira, ya estoy terminando y ustedes en un ratito saben todo lo que yo estuve 20 horas o más. No puede ser. Me piqué, no les voy a decir el final. Que queden metidos. Sí, pregúntenle al Señor cuál es el último versículo que tengo yo aquí. Apocalipsis 5:6. Mira lo que dice. Está Juan hablando, porque Juan es el que habla aquí. Y dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, 24 ancianos habían ahí, para su información, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir esto como inmolado? Un cordero como inmolado. Esto es una tremenda cuestión. Mortalmente herido, pero vivo. O sea, él en el cielo no se sacó las heridas y todo. Es para que todos los que llegan ahí al cielo a estar con él, recuerden por qué están ahí. ¿Te das cuenta? Como recién muerto, dice aquí este inmolado. Pues cuando tú llegas arriba no vas a encontrar a Jesucristo, le digas, no, tiene las heridas, todo lo que le hicieron, pero vivo. Aquí dice, estaba en pie como un cordero como inmolado, puse entre paréntesis, mortalmente herido, pero vivo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 cuernos son la sabiduría, los 7 ojos, o sea, los ojos es que ve todo el mundo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, el Señor está siempre pendiente de todos nosotros. Y está ahí contigo cuando tú quieres. Y por eso dice que Él se muestra. Y sabe que viendo una persona que murió y que hicieron una película de él, que lo pasó un camión con todo por arriba del auto y lo dejó pero hecho pebre, pero pebre, o sea, los chilenos conocemos pebre, lo hizo pedazo. Y murió instantáneamente con el choque. Y alguien entró al auto así y empezó a cantar y a adorar. Y él despertó, resucitó y empezó a adorar. Y tuvo que convencer, esto es parte de lo que contó él personalmente, yo no he visto la película. Y contó que la persona que empezó a adorar, que era un pastor, y él también era pastor, y murió en el momento, así. Tuvo que convencer a los de la ambulancia que estaba vivo, porque se iban. Y tuvieron que sacarlo del auto porque estaba así el auto. Imagínense, pasó un camión por arriba. Y este hombre dice que cuando llegó arriba, toda la gente era maravillosa, la luz, impresionante. Pero cuando se encontró Jesucristo estaba con todas sus heridas. Juan, la visión de Juan, para que yo me acordara que el hecho que yo estuviera ahí en ese momento fue porque él sufrió más que yo. Y cuando vi eso, y después resucité y estoy en el hospital, estaba reclamando y me acordé de sus heridas. Y estiré mi mano y empecé a ayudar gente.
¿Saben qué? Nosotros no sabemos cuánto costó nuestra salvación y la tomamos como un paño sucio. Pero cuando lleguemos arriba, nos vamos a dar cuenta cuánto nos hemos perdido. Cuánto costó el que nosotros podamos estar ahí. No teniendo por qué hacerlo. Fue por su solo amor hacia nosotros. No fue por ninguna otra cosa. Y hay gente que no pesca al Señor. Y que no, que está muy lejos en Chicureo, entonces ore por mí. Pero por favor, ¿sabes cuánto cuesta que esa oración sea efectiva en ti? ¿Cuánto le costó al Señor? ¿Cuántos latigazos tuvo que sufrir para que tú te sanes? Porque yo oro por ti. Para que estemos todos sanos. ¿Saben por qué están todos sanos ustedes? Porque Cristo pagó por cada enfermedad que venía hacia ti. Por eso. ¿Por qué ninguno se ha muerto? Por eso mismo. Entonces dejémonos de jugar al cristiano y venir por compromiso. Si ustedes no tienen ningún compromiso conmigo ni con la iglesia, tienen un compromiso tremendo con el que murió sufriendo lo máximo, lo que nadie ha sufrido. Y más encima, siendo santo, amando al Padre como Él lo amaba, sufrió la separación del Padre. Porque el Padre en ese momento, cuando se puso tus pecados, cada uno de nuestros pecados, el Señor se separó. Dios lo abandonó y le dice, Padre, ¿por qué me abandonas? Le dice, es por tus pecados, hermanos míos. Sufrió la separación a pesar de que era santo. Y después fue al infierno por ti, para que tú no vayas. Y tú te estás ganando el infierno así, pero voluntariamente. Y vienen a la iglesia por conveniencia. No porque aman al Señor. Por eso yo levanté a Griselda. Porque ella estando lejos, viene y aprende y participa. Es una persona que tiene hambre de Dios. Como debiéramos tener todos. No, hoy día estoy muy cansado. No, quedémonos en la casa. Pero por favor. Por favor, hagan un poquito de sacrificio. Un poquito, si no les pide nada al Señor. No han sufrido hasta la sangre, po. Salen arrancando, ustedes si no los van a matar, salen arrancando y reniegan de Cristo inmediatamente, po. Si no son capaces de trabajar para Él. Me puse pesado, ¿no? Pero es así, por hermano. Cortémonos, démonos cuenta de todo lo que hizo Jesucristo para que nosotros tuviéramos una vida maravillosa. A ustedes, niños, les digo. Yo envidio todos los días, en el buen sentido de la palabra, la vida que tienen ustedes. Porque no han tenido que sufrir, tienen padres que los aman de verdad, tienen al Señor en sus casas. Son muy bendecidos. Tomen en cuenta, ¿quién es el que hace ese regalo? No son tus papás, si tus papás fueron cambiados por Dios. Si no, tenían el desastre. Fueron cambiados cada uno de ellos para que ustedes sean felices. Entonces agradezcan al Señor todos los días cuando se levanten. Señor, gracias por mi papá, porque yo sé que tú los cambiaste. Porque si no estarían separados y nosotros estaríamos en el colegio, perdidos, y si nos van a buscar, porque así viven los otros niños. Y no tendrían todas las maravillas, la maravilla de vida que tienen ustedes, hermanos míos. Cada uno de ustedes tienen acceso al reino de los cielos, aquí en la tierra. Podemos entrar cuando queremos a su reino. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué se quedan sentados en su casa, perdiendo el tiempo ante un celular que lo único que tiene es basura? ¿Cuánto pierden en esto y nunca hacen nada por Dios? ¿Cuánto pierden ustedes, todos? Porque yo los veo a todos tomando esto. ¿Hasta cuándo, po? Si aquí está el Señor, ¿es de verdad esta iglesia?
Y por eso somos tan pocos, porque no es fácil. No es fácil. Solamente los que se han dado cuenta de lo que hay aquí, se quedan. Y no se van. Pase lo que pase, no se van. Aunque yo les pegue un empujón, no se van. ¿Por qué? Porque saben que aquí, si se van de aquí, se mueren. Se mueren, hermanos míos. Porque el Cristo está aquí. No porque yo estoy aquí, porque el Señor está aquí. Y ustedes saben eso. Así que dejemos de darnos vueltas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Este manual es un tremendo trabajo del Señor, hermanos míos. Este libro es un tremendo trabajo del Señor. Todas estas revelaciones van a estar en un segundo libro. Pero este libro no es menos importante. Perdón, lo estaba poniendo al revés. Estaba poniendo mi foto, porque esto es algo lindo ahí. Este es preludio de un avivamiento, es la preparación de un avivamiento. Ustedes han sido preparados para eso y están sentados así como, ¿a qué hora termina? Que nos tenemos que ir a almorzar, tengo hambre. No puede ser, pues, hermano mío, no puede ser. Cortémosla. ¿Ah? No, hoy día se puso pesado, sacó recién me decían, hermano, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No me queda otra. Es despertar sus corazones. Que lo que tenemos es maravilloso. Vivimos en su reino. ¿Entienden o no? Vivimos en su reino. Oye, que está enfermo, no, da lo mismo, se va a sanar porque vivimos en su reino. Yo veo personas así, no, mi hermana esto tuvo un accidente, el otro está... puras tragedias, hermanos míos. ¿Y nosotros? ¿A dónde está el enfermo? El único enfermo soy yo, po, que me duele la pierna. Y no lo escondo. Pero ¿saben qué? Me voy a sanar cuando Dios diga. Yo no le levanto el puño al Señor, no. Estiro mi mano para ayudarlo a todos ustedes. ¿Sí o no? Eso es ser de un hombre de Dios. Y no me estoy poniendo como ejemplo. Es lo que tenemos que hacer todos nosotros cuando nos damos cuenta a quién servimos, por hermanos míos. Si no hay mejor empleador que pague mejor y que nos haga pasar tan bien que nuestro Señor, no hay mejor trabajo que ese. Claro, te van a perseguir, te van a pelar, te van a decir cosas, pero ¿qué importa cuando tenemos el amor más grande del mundo con nosotros? Demostrado, porque Él se sacrificó para estar con nosotros. Él murió para romper ese velo para que nosotros podamos estar con Él. Ese es amor, por hermanos míos. Y Dios Padre, ¿para qué decir? Imagínate Dios nos dijera, ¿sabes que necesito tu hijo para salvar el mundo? No encontrará otro hijo por ahí. ¿Sí o no? Él sacrificó a su hijo. Porque Él es el Cordero que fue inmolado, asesinado cruelmente, destruido. Eso es inmolado. Para que nosotros estuviéramos felices. Ahora vayamos a comer y todos contentos, con gozo. Cuando cantamos ahora, gozo en el corazón. Se me olvidó lo que tenía en la pierna, bailé y todo lo demás. Y de verdad me mejoró mucho. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos míos? Porque es nuestro Dios que vale la pena. Cualquier sacrificio vale la pena. Amén. Amén. Y a ustedes también. Oye, paren, po. No, es que hoy día no, es que está muy lejos. Paren la cuestión, po. Si aquí está la presencia de Dios y ¿saben qué? Venir a la iglesia no es que tú puedes elegir, dice. Y no dejen de congregarse como algunos tienen costumbre, dice la palabra. Sí, es que está muy lejos. Bueno, gasta esa plata porque Dios te da mucho más, po. ¿O no? ¿Saben qué? Cuando yo iba a trabajar, y me pongo ejemplo, ¿y qué? ¿Saben qué? De repente yo tenía 500 pesos, porque cuando yo conocí al Señor, yo debía haber salido arrancando porque tenía éxito máximo. Exportador de muebles a Japón, a Europa, lo único, porque a Estados Unidos no le vendía porque pagaban muy mal. Por eso no le vendía, porque podría haber vendido. Me iba muy bien económicamente. Conocí al Señor y me fui al suelo. Me paró todo.
de un viaje. Era para salir arrancando. Muchos yo vi arrancar, porque pasa eso. Porque el enemigo sabía. Si era el enemigo que me tenía todo eso. Esa victoria. Para distraerme del Señor. Pero cuando yo tomé en serio al Señor, todo se fue al suelo. Y yo tenía 2 camionetas Splash. Me las quitaron las 2, porque no pude pagar. Y fui con 3 milloncitos que me llegaron del cielo, porque eran unos impuestos que me devolvieron. ¿A quién le devuelven impuestos, pues, hermano? ¿Sí? Y voy y compro una camioneta que la tengo ahí todavía está, 3 millones de pesos. Y yo fui, lo tenía 3 millones, ya, ahí están los 3 millones. La camioneta tenía aire acondicionado, costaba 3.500.000, pero nadie sabía que tenía, y por eso me la compré en 3 millones. Cuando la empecé a usar, apretó el botón, Cecilia, apretó el botón, ¡oh! Tiene aire acondicionado, o sea, vale 3.500.000. Y esa que me regaló el Señor nunca se ha echado a perder. Nunca me ha dejado botado. Ahí está, es una regalona. Y tú sabes que la haces así, ¡tum! Y parte. Porque Dios nos entregó eso. Y yo tenía de repente 500 pesos en ese tiempo, era su litrito de encina. Y teníamos que ir a Maipú, no a trabajar con él, no, con un matrimonio. Y le poníamos los 500 pesos a la camioneta. Y nos íbamos a Maipú, no teníamos ni uno. Y nos íbamos a trabajar para el Señor. Y así fue, hermanos míos. Entonces cuando me dicen, no, es que te fuiste muy lejos y que no tengo plata. ¿Por qué no tienen plata? Porque no creen en el Señor. Después de guardarme los últimos 500 pesos, que no teníamos plata ni para comer el sábado y domingo, ya, vamos a ir el domingo a la iglesia. Sí, vamos nomás, ya, listo, nos ocupamos lo último de la encina. Y yo me siento, hago así, 5 lucas, hasta para comer, alcanzaba. Y no solo eso, me llama un amigo, oye, ¿sabes que tengo un asado y se fue mi familia a la playa y estoy solo, ¿quieren venir a almorzar conmigo? Y tenía piscina y todo. Ese domingo lo pasamos. No, sí, fue domingo. Hasta nos dieron hasta para el día lunes. ¿Por qué no vienen el lunes? Estábamos de vacaciones, era verano. ¿Sí o no? Así fue. Así era el Señor con nosotros, hermanos míos. Pero cuando uno es fiel, cuando no le importa la plata, no le importa el tiempo, yo me quedaba dormido en la camioneta. Tenía que poner neutro, porque no eran con cambio, me gusta con cambio. Tenía que poner neutro, porque me quedaba dormido, porque trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana. Con los matrimonios. O con gente que necesitara, que le hablara de Dios. Y después todo el día trabajando. No, es que tengo mucho trabajo. Yo era dueño de 2 empresas, una después ya la deshice, pero tenía una tremenda empresa. Trabajaba todo el día. Entonces no me digan que es difícil. A mí no me cuenten cuentos, hermanos míos. Cuando el Señor tomó mi corazón, yo estuve dispuesto a todo por Él. Y todavía estoy dispuesto a todo. Y Él sabe eso. Porque a Él no le podemos mentir. Él ve tu corazón, no lo que dice tu boca. Amén. Y dice, aquí están mis hijos, o sea, ellos me pondrían a decir, no hiciste. Ellos saben. Incluso el colegio de mis hijos no era importante. Yo trabajaba fin de semana en encuentros matrimoniales. Y después el lunes ya todo reunido. ¿Qué importa que fueran al colegio? Si teníamos al Señor, le iba a ir bien igual en la vida. Y nos quedábamos todo el día viendo tele, comiendo los dulces que nos regalaban. ¿Sí o no? Sí. Esa era nuestra vida. Pobre, pero pobre. Nunca había sido pobre yo, hermano mío. A mí me fue siempre muy bien, desde chiquitito. Bueno, para los negocios, inteligente, lo entré a la universidad. O sea, ahí fue. Dios me dijo, ¿sí? ¿Querés estar conmigo? ¡Tum! Te dejo en la calle. Ya, pues. Y después venían pastores y me decían, tú vas a tener una tremenda iglesia, auto y todo. Y yo decía, si el Señor me dijo que tenía que ser como Él, Jesucristo no tuvo nunca nada. No compré casa, nunca tuve nada. La camioneta. El auto que compró mi hijo, se lo compré yo porque se compró uno más grande. Eso es todo lo que tengo. No tengo casa, ni una cuestión. Y no pienso comprarla, porque cuando nos quieran quemar nos vamos nomás, po.
Digo yo. No nos afirma nada. Si el Señor me dice, anda, qué sé yo, a cualquier país, vamos niños, vamos. El Señor nos está diciendo eso. Y partimos, y los que quieran seguirnos nos siguen. ¿Cierto? Vamos. Pues. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Así se vive el Evangelio. Y no crean que ha sido fácil. He tenido las mayores dificultades porque el enemigo se ha encargado de tratar de destruirme. Pero no va a poder. No va a poder. Porque Dios está conmigo. Amén. Ya, pónganse de pie. Nos vamos. Esto que prediqué hoy día, por favor, véanlo, mastíquenlo, analícenlo, porque es una revelación que no está en ninguna parte. Yo estuve buscando ayer, no tienen ni idea lo que estoy predicando yo. La gente no sabe, pastores famosos, no tienen ni idea de que es Jesucristo, que salvó a lo antiguo, no tienen ni idea de todo lo que les dije. ¿Ya? Entonces no se olviden del manual, está en PDF. Para ustedes, para la gente que está en el extranjero, está el libro también en PDF. Va a estar, va a estar. Entonces, claro, lo pueden comprar y lo pueden bajar de PDF, pero lo vamos a vender. Porque las cosas que se regalan no le toman un precio barato, pero algo que paguen porque no le toman el valor que realmente tienen cuando tú se los regalas. Hay gente que sí, que vale la pena regalarle porque uno sabe que está siempre ahí, pero los demás no, hay que comprarlo, que se esfuercen un poquito, que gasten un poco. Y eso lo vamos a usar en las mismas cosas. Nosotros estamos haciendo réclames, ¿no es cierto?, a las prédicas para que la vea más gente, porque ustedes no le ponen mucho empeño en eso. Entonces nosotros queremos pagar en Facebook para que busquen el segmento que es nuestro, ¿no es cierto?, para que esto se sepa mucho más gente. Nuestro interés no es ser famoso, no, es que mucha gente se salve. Ese es nuestro objetivo, ha sido siempre. No plata, no queremos ni necesitamos eso. Que Dios me libre que me ponga ambicioso, jamás lo voy a hacer. Si ya no fui, menos ahora. Ya tuve de todo, Jaguar, tuve de todo. ¿Me entiendes? No es, quiero tal auto, me da lo mismo en qué auto ando. De verdad. Por seguridad, sí, uno con los niños tiene que andar en un buen auto, qué sé yo. Pero, ¿es eso importante? No. Si el Señor nos da, bien. Si no, bien. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que tú nos hablas y nos diriges. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que participan en esta iglesia. Y yo te pido que pongas ese amor que necesitamos todos para poder cumplir con los mandamientos que tú nos das, Señor. El poder vivir en tu voluntad siempre, porque siempre esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo vuelvo a repetir, lo he repetido ya en 3 veces. La perfección solamente está en ti, porque tú aprendiste la perfección de Dios, hermanos míos. Él lo aprendió cuando leí la palabra que Él había sido perfeccionado, porque el Espíritu Santo lo perfeccionó. Entonces nosotros queremos actuar en nuestra voluntad sin que nos perfeccione el Señor, sin que nos pase su perfección. Entonces, cuando nosotros vivimos en esa perfección, cuando vivimos en su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, no hay otra manera. Cuando yo vivo el plan como Jesucristo vivió el plan del Padre. Amén. Muchas gracias, Señor, por eso. Y te damos gracias de nuevo porque tú eres un Dios maravilloso, un amor que va más allá de todo conocimiento, que tiene 4 dimensiones, Señor, y que si no entramos al lugar santísimo, que es la 4ª dimensión, nunca vamos a conocer ese amor. Así que ven, Señor, pon en el corazón para que todo el mundo que está aquí, todo el que te escuche ahora, quiera estar contigo, Señor, en ese lugar santísimo, que en el Antiguo Testamento solamente entraba una vez al año, hermanos míos. Escuchen eso. Un sacerdote, está ahí en la Biblia, es historia. Un sacerdote por el perdón de los pecados del pueblo, y el pueblo tenía que quedarse mirando, esperando que este sacerdote saliera y dijera, ya Dios nos perdonó, y aplaudían. Y nosotros podemos entrar cuando queramos a ese lugar,
para decirle: Señor, perdóname, perdóname. El Señor te dice: ven, hijo, deja abrazarte. Y salimos perdonados, abrazados y amados. ¡Qué honor, hermanos míos! Y nadie sabe eso, nadie lo usa eso. Muy poca, digo nadie porque muy poca gente cristiana, como dije, la única manera de ser igual, como dije la semana pasada, de ser igual a Cristo, que ese es el patrón, esa es la hechura a la cual fue puesta en nosotros. La única manera de ser igual a Él es viviendo con este Espíritu Santo y haciendo la voluntad del Padre y del Hijo, y viviendo con ellos, entrando a ese lugar santísimo para saber cuál es su voluntad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Y bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia y ayúdanos a llevar esta verdad hasta los confines del mundo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.